Vamos a leer Colosenses capítulo 1, vamos a leer los 14 primeros versículos. Colosenses 1, del 1 al 14. No sé si es posible un poquito de agua. Si hay por aquí, hay. ¿Sabéis que hay promesa del Señor? Si le dais un poquito de agua a alguien. Así que ánimo, ánimo. Hacedlo por la promesa. Qué bueno. Bien, dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Algeciras, en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza, que bueno, esto es como un escape room, hay un montón de puertas y te salen por cualquier sitio. Gracias, hermano. Vamos a leer la palabra con solemnidad. Estamos en el versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que abras los ojos de nuestro corazón, nuestros ojos espirituales, para poderte ver, poderte contemplar, poder ser animados, fortalecidos y que tú nos ubiques, Señor. Necesitamos que nos expliques quién eres tú, quiénes somos nosotros, qué has hecho por nosotros y no queremos solamente entenderlo en nuestra cabeza, sino que eso pase en nuestro corazón, impacte en nuestras vidas, Señor. Te lo ruego, ayúdame, Dios mío, a exponer tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria al Señor. Son las 6:30, el sermón dura aproximadamente 3 horas, así que para la segunda parte del Madrid-Barça estaréis. Os lo prometo. La segunda parte la podréis ver. Bien, hermanos, desde el principio la Iglesia ha tenido que enfrentarse a mentiras que se colaban en las congregaciones. Mentiras que distorsionaban el verdadero evangelio, y esto ocurrió desde muy pronto la Iglesia tuvo que enfrentarse a la tendencia de introducir ideas y pensamientos mundanos para tratar de mezclarlos con la verdadera fe. Y esto está claro que desde fuera de la Iglesia ha sido un bombardeo constante que ha intentado derribar y desanimar a la Iglesia y desviarla, pero también incluso de dentro de la Iglesia han surgido ideologías y doctrinas que iban en contra de la verdad de Dios, del Evangelio puro. Y lo cierto es que toda mentira es peligrosa, toda mentira es destructiva y debemos huir de todas las mentiras. Pero sin duda, quiero empezar por ahí, ¿no? Las mentiras más peligrosas y las que más han afectado a la salud del pueblo de Dios y las que más afectan en el día a día nuestras vidas, la tuya, tu vida, las mentiras que más afectan tu vida, son las mentiras que parecen casi verdad. Yo siempre digo lo mismo, es muy sencillo discernir que el diablo está detrás del Halloween. A mí no me asusta cuando el diablo se viste de diablo. Y a veces le gusta a él exhibirse tal como es. A mí me asusta cuando el diablo se viste de luz. Y cuando nos engaña.
Se trata de mentiras sutiles que se cuelan en nuestra vida y no nos damos cuenta. Mentiras que son difíciles de discernir, que tienen apariencia de piedad, ideologías del mundo que parecen sensatas, piadosas, fieles a la verdad, parecen ideas que hacen bien a las personas. Mentiras que nos contamos nosotros mismos en nuestro propio corazón. A veces las mentiras surgen de nuestro corazón, ¿no? Y cuando miramos esas mentiras a la luz de la verdad, nos damos cuenta que son como gotas de veneno que destruyen nuestra vida espiritual sin darnos cuenta. Y yo me atrevería a decir, entiendo que el enemigo, Satanás, lo que quiere es destruirnos. El enemigo quiere engañarnos, destruirnos. Y las mentiras que son más eficaces y sutiles, yo me atrevería a decir que son sus favoritas. Se encanta. Las mentiras que nos cuelan sin que nos enteremos y al final acaban matándonos. La iglesia en Colosas estaba enfrentando un ataque doctrinal. Esta iglesia, la iglesia en la zona actual de Turquía, estaba enfrentando un ataque doctrinal muy grande. En la congregación se habían colado falsos maestros que enseñaban varias herejías y hoy no vamos a entrar en mucho detalle acerca de esto, pero por citar algunas herejías, ¿no? El gnosticismo, que se basa de que a través del conocimiento, del gnosis, podemos alcanzar un mayor estado de espiritualidad, el legalismo de los judaizantes que querían judaizar el evangelio, el misticismo, el ascetismo, un montón de ismos, ¿no? Que no eran más que falsas enseñanzas religiosas que parecía que estaban incluso a favor del cristianismo. Parecía que sí, que casaban, que venían bien, pero en realidad eran una amenaza para el verdadero evangelio. Y por esa razón, el pastor de la iglesia, un hombre que se llamaba Epafras, pues tomó cartas en el asunto, decidió actuar con urgencia porque la vida de la congregación estaba en peligro. Y los pastores velan por la salud de las ovejas. Entonces este hombre decidió hacer algo, pero él necesitaba consejo pastoral, él no sabía cómo enfrentar todas estas cosas, él no tenía gran parte del Nuevo Testamento, él no tenía la epístola a los colosenses. Y de manera que él se dirigió hacia Roma para entrevistarse con el apóstol Pablo, que él estaba encarcelado en Roma, y explicarle lo que estaba pasando para que pues, el apóstol pudiera mediar. Y lo primero que quiero decir, ¿no? A modo de aplicación, qué ejemplo más hermoso el de Epafras. Por dos razones. En primer lugar, porque ante una situación difícil en la que él no sabía cómo enfrentarse, él fue humilde y buscó ayuda y consejo. Y muchas veces a nosotros nos cuesta reconocer que hay cosas que no sabemos. Y entonces pretendemos arreglarlo todo nosotros, pretendemos tener la varita mágica para solucionar todos los problemas, tener todas las respuestas, ser capaces de todos, nos avergüenza, nos parece humillante decir esas palabras terribles, ¿no? No lo sé, no sé hacerlo, ayúdame. Epafras fue diligente, claro que sí, pero también fue humilde y se dirigió hasta la ciudad de Roma, desde Colosas. Ahora bien, la distancia que hay desde Colosas, que como he dicho está en la actual Turquía, hacia Roma, es aproximadamente de 2.000 kilómetros. 2.000 kilómetros. ¿Os podéis imaginar lo peligroso, lo incómodo, lo difícil que era emprender un viaje de 2.000 kilómetros hace 2.000 años? Peligros, incomodidad, frío, hambre. Pero ni los peligros, ni la distancia, ni la incomodidad, nada de eso pudo detener a este pastor para emprender ese viaje, porque las herejías estaban apagando la vida de la iglesia. Él estaba viendo como lo que el Señor estaba destruyendo, edificando de una forma tan hermosa, el enemigo lo estaba destruyendo y se estaba saliendo con la suya. La iglesia estaba siendo dividida, hermanos se estaban apartando al parecer de la fe, gente se estaba enfriando, de manera que se puso manos a la obra. Y de nuevo, hermanos, tenemos que tomar ejemplo de Epafras. Porque lo segundo que nos enseña este siervo de Dios es el amor y el servicio y el compromiso por la obra de Dios. Este hombre decidió emprender un viaje de 2.000 kilómetros
Y a nosotros a veces nos cuesta marcar un número de teléfono para llamar al hermano a ver cómo se encuentra. A nosotros a veces nos cuesta caminar 2 calles o coger el coche y hacer 10 kilómetros para ir a visitar a un hermano o una hermana que sabemos que está pasando por un mal momento, que tiene a lo mejor crisis de fe, que está pasando por un problema, que necesita nuestro aliento, necesita nuestro brazo para llorar, para caminar con esa persona. Nos cuesta. Nos cuesta. Estamos en la era de las redes sociales porque nos enredan, no porque nos conectan. Yo creo que parece que tenga más Facebook, Epafras, que muchos, ¿no? Parece que esté más conectado con la gente, que tenga más amor por la gente. Un montón de amigos, ¿no? ¿Cuántos amigos tenemos en Facebook? Yo tengo, no sé, 3.000 amigos. Luego no sé cómo se llama nadie, ¿no? La era digital, esta era digital de mentira, ¿no? Y nos cuesta relacionar, nos cuesta marcar nos cuesta ir, visitar, abrazar, llamar. Epafras nos da ejemplo, él fue. Y muchas veces nos comportamos un poquito de forma infantil, ¿no? Hay que ver que no vienen, hay que ver con lo importante que soy yo, con lo mal que lo estoy, que no vienen. Pues ve tú, marca tú el teléfono, hazlo tú. Sé Epafras, hazlo tú. Ahora, imaginemos por un momento a Pablo en Roma. Él está encarcelado por predicar el Evangelio. Él está ahí en una cárcel húmeda, su cuerpo está magullado, él está ya sufriendo por las torturas, por ese ambiente difícil en el que está. En cualquier momento, aparte, pueden ejecutarle. Él está esperando a ver qué pasa con su vida. Y la situación, la verdad, es que no es muy buena para él. Y de repente él está en Roma y aparece una agradable visita, ¿no? Imaginaros, estáis en la cárcel en Roma, os sentís solos, os sentís mal, no sabéis cómo va la obra, y de repente viene tu discípulo, Epafras, el pastor que está en Colosas, te viene a visitar. Y el corazón de Pablo, yo imagino que se llenó de alegría, estaba contento. Un hermano venía a visitarle, su corazón se goza, da gracias al Señor. Él está feliz por poder ver a su hermano, a su consiervo, y le pregunta, bueno, ¿y cómo va la obra en Colosas? Y ahora Epafras empieza a informarle de que la iglesia de Cristo está siendo atacada doctrinalmente, que hay falsos maestros, que hay mentiras que están colando, que la vida espiritual de la iglesia está siendo debilitada, que muchos hermanos están siendo arrastrados hacia el gnosticismo, que es una herejía, hacia el judaísmo, que están siendo arrastrados hasta prácticas legalistas, que están desviando del Evangelio, un montón de doctrinas equivocadas, y ante esta realidad Pablo hace algo sorprendente. El apóstol no se deja gobernar por la impresión de que todo está yendo mal. No, sino que lo primero que hace el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es dar gracias a Dios por la vida de los colosenses. Y no solamente da gracias por su vida, sino que les llama santos y fieles. Imagino a Epafras ahí mirando a Pablo diciendo, creo que no te has enterado de lo que te he contado, Pablo. Igual te has pasado un poco, ¿no? Bueno, lo de santos, lo de fieles, Pablo, fieles. Pero si son un desastre, si llevo 2.000 kilómetros de viaje para verte porque no hay por dónde coger a la iglesia. ¿No has oído lo que te he contado? Pero hermanos, mira, Pablo tiene la actitud correcta. Pablo tiene la actitud correcta, porque no se trata de no reconocer el error. No se trata de mirar hacia otro lado y de no solucionar el problema. Pablo, en el capítulo 2, un poco más adelante, él va a meter el dedo en la llaga, él va a tocar los problemas, él va a ser muy claro. Él va a enfrentar las herejías, él va a confrontar a esa iglesia, él va a exhortar a los hermanos. Claro que sí. Pero lo primero que hace Pablo no es mirar el problema ni el error, sino poner sus ojos en la obra de Dios en los colosenses. Y muchas veces estamos tan preocupados en corregir que nos olvidamos de gozarnos con lo que Dios ya está haciendo en nosotros. Tenemos la tendencia siempre a mirar el vaso medio vacío.
y no vemos la obra del Señor en la vida de los que nos rodean. Los colosenses eran santos y los colosenses eran fieles, no porque ellos fueran santos o fieles, sino porque el Dios santo y fiel había puesto sus ojos en ellos. Y sí, debemos corregir y debemos trabajar, debemos exhortar, pero tenemos que mantener la tranquilidad y la calma en la completa y perfecta soberanía de Dios en cualquier problema que enfrente la iglesia. Esta iglesia es de Cristo y Él la va a cuidar. Su pueblo será guardado hasta el final por el poder de sus promesas y no de nuestra finura doctrinal, no de nuestra buena confesión de fe. Y todo eso es muy importante. Pero lo que guarda la iglesia es el poder del Evangelio en Cristo. Es el Señor. Es el Señor. Hermanos, cuando llegasteis a San Fernando, bueno, esta iglesia hace un par de años estaba en Algeciras y ha pasado, porque si alguien no lo sabe, luego vinisteis a San Fernando en la iglesia en la que yo era el pastor. Han pasado un montón de cosas. Estos 3 años han sido impresionantes en todos los sentidos. Y estuvimos ahí año y medio, más o menos 2 años, y ahora el Señor nos ha traído a empezar un proyecto aquí que yo estoy también coordinando y dirigiendo. Esto lo digo para si alguien nos visita y no sabe muy bien cuál es la trayectoria. Cuando llegasteis a San Fernando, en ese momento en el que muchos de vosotros no entendíais el que teníais que iros para allí, había alguna dificultad incluso entre la iglesia, el Señor nos dio la gracia para enfrentar el problema, enfrentar la incomodidad de tener que ir para allí, pero nunca dejar de veros como santos, fieles y amados de Dios. Nunca. Yo sé que vosotros me conocéis y sabéis cómo digo esto. Iglesia de Algeciras, vosotros fuisteis y seguís siendo a día de hoy un gran reto para mí. Un reto. Cuando nuestro querido hermano David Barceló y Jairo nos llamaron y entendieron que teníais que venir para allí, yo debo reconocer que me abrumó. Me sentía muy incapaz. Un reto y muchos dolores de cabeza, muchas noches costándome dormir, mucho buscar consejería en otros pastores, viendo cómo poder ayudaros, cómo poder bendeciros. Pero también debo deciros, hermanos, y lo digo con todo mi corazón, que todos vosotros habéis sido, sois, y estoy seguro que seguiréis siendo una gran bendición para mi vida. De verdad. Porque sois mis hermanos y porque puedo ver la obra del Señor en vosotros. Estamos unidos en Cristo. Me habéis dado muchísimo, porque el Santo y Fiel os mira. Y hermanos, debemos preocuparnos mucho por la salud espiritual de la iglesia, claro que sí, pero debemos hacerlo con el gozo y con la confianza de que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y hoy, 2 años después, estamos aquí juntos en un local precioso en el centro de Algeciras, empezando y con la ilusión de expandir el Evangelio en esta ciudad. ¡Gloria al Señor! Gloria al Señor. Y yo no puedo, mira que lo intento, no puedo desprenderme de vosotros. El Señor no quiere. Me tiene ahí con Quique todo el día, amarrado. Yo oro al Señor para que me lo quite ya de en medio y con lejía. Hermanos, la perspectiva del Señor no se limita a lo que ocurre en la tierra, sino que lo ve todo desde una panorámica eterna. Vosotros sois santos y fieles en Cristo y sois mi bendición, mi bendición. Pablo ora siempre, dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Oraba siempre con gratitud, dice. Pablo daba gracias porque los colosenses, este es el punto,
Ellos habían oído la palabra verdadera del Evangelio. Por eso Pablo daba gracias, porque lo que había llegado a los colosenses no era una herejía, no era una mentira. Los colosenses no estaban en una secta. Los colosenses no estaban desviados, no habían recibido a un falso maestro. Ellos habían recibido la palabra verdadera del Evangelio. Ellos habían dado verdadero testimonio de que conocían a Dios, de que habían conocido la verdad de la palabra de la cruz. Estos hermanos habían sido salvos porque el Evangelio verdadero los había salvado, y esa palabra de la cruz les había enseñado que por medio de la obra de Cristo a ellos les esperaba el cielo. Jesús había hecho posible que ellos tuvieran la vida eterna, y ahora esa esperanza, la esperanza de la vida eterna, iba de la mano con la fe y el amor. Porque los colosenses habían recibido el don de creer en Jesús como el Señor de sus vidas, y eso les aseguraba la eternidad. Esa esperanza ahora crecía más y más en ellos, y eso producía en ellos cada vez más y más fe, más y más amor los unos por los otros. Porque estas son las marcas de un verdadero cristiano: esperanza, amor y fe. Ponlo en el orden que quieras: fe, esperanza, amor. Amor, fe, esperanza. Estos son los ingredientes, la receta del corazón del cristiano. El que cree tiene esperanza, el que tiene esperanza es alimentado a creer, y todo eso va de la mano con el amor. Hermanos, cuando vivimos contemplando al Señor, cuando vivimos siendo conscientes de lo que Jesús ha hecho por nosotros y vivimos con los ojos puestos en la eternidad, lo que brota de nuestro interior, lo que va manando de nuestro ser más íntimo es el amor hacia los demás. Eso es lo que hace el Evangelio: nos salva del infierno, nos salva de vivir sin esperanza, nos salva de creer en cualquier mentira porque nos arraiga en la verdad que es Jesús, nos salva del pecado. Mira, el Evangelio te salva de ser un egoísta que solamente piensa en ti. Eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio nos da vida y nos impulsa a amar a los demás. Y la pregunta que hay que hacerse es: ¿yo he experimentado esa libertad en mi vida? ¿Yo soy salvo? ¿Pablo está dando gracias por mí? Algo que compartía, ¿no? También hace un mes. Libertad no significa hacer lo que tú quieras. Libertad significa desear con todo tu corazón hacer lo que Dios quiere. Eso es libertad. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. La tuya y la mía no. Los colosenses habían sido liberados y ahora sabían lo que significaba realmente la vida. La vida consiste en fe, esperanza y amor. Y ahora estamos empezando nosotros el reto de plantar una iglesia en medio de una ciudad. ¿Cuántos habitantes tiene? ¿100.000? 120.000 personas. La grandísima mayoría ni siquiera ha escuchado el Evangelio, en un contexto no hostil porque nos persigan físicamente, pero sí hostil ideológicamente, en un país, en un gobierno que aboga por cualquier política moral que contradice la palabra del Evangelio, en un mundo, en una pandemia, con un virus que nos tiene a todos todavía en vilo, en medio de un momento de conflicto bélico, con un montón de personas manifestándose, y no sabemos lo que va a pasar. Y el Señor nos ha dicho: ahora, empezad una iglesia en Algeciras. Ahora estamos empezando esto, y ahora debemos mostrar nosotros a esta ciudad las marcas de la palabra verdadera del Evangelio. Nosotros debemos mostrar, o más bien vosotros, porque vosotros sois los que estáis aquí, debéis mostrar a este mundo la fe, la esperanza y el amor. La fe, la esperanza y el amor. La gloria de Dios está en juego. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Si esto fracasa, no fracasa Salva, ni Maribel, ni Isabel, ni Enrique. No, esto no va de ti, de mí. Si esto no va bien, no fracasa la iglesia de Cádiz.
esto pone en juego la gloria del Señor. Porque el mundo, cuando te mira a ti, espera ver en ti al Dios que predicas. Mira, tú sabes, yo creo que el Evangelio hay que predicarlo con palabras. A mí eso de no prediques el Evangelio, predica el Evangelio con tus hechos, no hables. No, eso no es bíblico. Hay que predicar con palabras. Tú no puedes explicar a la persona la doctrina de la expiación por medio de tus hechos. Tú tienes que hablar a las personas del Evangelio. Pero mira, este mundo está hastiado de que le sermoneen. Y evidentemente hay que hacerlo. Pero va a ser mucho más fácil hacerlo cuando vean en ti la fe, la esperanza y el amor, que abra la puerta a poder predicarles. El testimonio es importante. Es una gran responsabilidad lo que el Señor nos ha llamado a hacer en este momento tan complicado. Es una gran responsabilidad y yo te pido que luches con el desánimo, que luches con el mirarte a ti, que luches con y que mires al Señor Jesucristo, porque yo estoy seguro de que el Señor seguirá haciendo su obra, porque vosotros, al igual que los colosenses, habéis recibido la palabra verdadera del Evangelio y la palabra va a tener fruto en vosotros. Ahora también vemos que los colosenses debían saber que ese mensaje que predicaban, ese mensaje que les había transformado a ellos, se estaba expandiendo por todo el mundo. El versículo 6 dice que ha llegado hasta vosotros, la palabra verdadera del Evangelio ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y mirad lo que dice, y lleva fruto. Y lleva fruto. Los colosenses debían saber que la palabra de la cruz que ellos habían recibido estaba impactando a todo el mundo. Hermanos, en esos momentos la obra misionera se estaba expandiendo muchísimo. En el siglo I fue un avivamiento, un impacto de misiones impresionante. A pesar de la oposición de los judíos, del paganismo, del Imperio Romano en contra de la expansión de esta nueva forma de fe, a pesar de tener a todo el mundo en contra, en el primer siglo el Evangelio se expandía y la palabra llevaba mucho fruto. Se calcula que más o menos por la etapa en la que Pablo escribió esta epístola, había en la región de Europa unos 500.000 cristianos. Eso es una barbaridad teniendo en cuenta la oposición, el nivel de población que había en ese momento. Lo que Pablo le está diciendo a los colosenses es, mira, colosenses, no os dejéis seducir por ideas nuevas. No os dejéis engañar por modas, no os sintáis admirados por charlatanes que arrastran masas. Colosenses, que vuestro corazón no se vaya tras religiones que aglomeran multitudes por cosas que parece que estén más de moda. Los colosenses debían saber, en una época en la que no había teléfono, en la que no había internet, en la que no había Wikipedia, en la que no había centros nacionales de estadística, en la que no teníamos información, en época en la que lo más que tú podías saber es cómo estaba la gente de la aldea de un par o tres de kilómetros más allá. Ellos necesitaban saber que no estaban solos, que no era verdad, que eran una secta minoritaria que tenía que ir modernizándose si quería sobrevivir. No, eso no era verdad. Los colosenses necesitaban saber que detrás de la obra en Colosas, en esa pequeña iglesia débil, frágil, quebrantada, atacada por un montón de mentiras, que detrás de todo eso estaba el Dios del universo respaldando su palabra, respaldando la palabra verdadera del Evangelio, sin adulterar, que ellos habían recibido. Necesitaban saber eso. Y mucho me temo que nosotros también necesitamos saber eso hoy. Porque hoy en día tenemos redes sociales, y Wikipedia, e internet y teléfono y parece que tampoco nos enteramos. La Iglesia debe entender que el mensaje verdadero del Evangelio está teniendo fruto en el mundo. Que la obra misionera del Señor, a pesar de la oposición, tiene éxito porque es su plan soberano. Que ni nosotros ni nuestro contexto inmediato es el ombligo del universo. Que empezar una iglesia con poca gente, en un local pequeño, sin fuerza, sin muchos recursos, sin mucho dinero. Todo esto puede abrumarnos, puede parecernos imposible. Empezamos a mirarnos a nosotros y esto no tiene ningún sentido. Y nos desalentamos y nos desanimamos y ahora la iglesia de Cádiz va a tener que traer aquí cada domingo a alguien y quién nos pastorea y cómo vamos a hacer esto y qué va a pasar. Mira, si algo te ha enseñado el Señor, Iglesia en Algeciras, si algo te ha enseñado el Señor en estos 3 últimos años es que tú no eres soberano y Él sí. Espero que
hayas tomado nota y esto lo hayas aprendido. Descansa en Dios. Él va a hacer su obra en sus tiempos, a su manera, y lo que Él va a hacer perfecto. Ahora, ¿qué me toca hacer a mí? Trabajar para la gloria del Señor. Servir al Dios que me ha salvado. No mirarme a mí, no mirar este local, no mirar al hermano de enfrente, no, mirar a Cristo. Y seguir hacia adelante. Oh, hermanos, pensar en la obra del Señor desde un punto de vista global y universal, nuestra confianza en el Dios que hace la obra. Y no dejar movernos por los resultados, no dejar movernos por lo que pasa a nuestro alrededor, no. Tenemos claro lo que creemos y el Señor va a hacer la obra. No vamos a poner nuestros ojos en las modas atractivas. No vamos a estar fijándonos si la iglesia de aquí al lado o lo que se llama iglesia de allí crece más o menos. Nosotros vamos a ser fieles a la palabra. Vamos a caminar en obediencia. Vamos a recibir la ayuda sabiendo que esto depende del trabajo que nosotros hagamos aquí hoy. Que es una oportunidad preciosa que el Rey del Universo te ha dicho a ti, tú, cuento contigo para empezar aquí una iglesia, un punto de luz en medio de la oscuridad. Y el Señor lo va a hacer para su gloria. Ahora bien, el Evangelio no solamente es la palabra verdadera que se expande hacia afuera, es decir, hacia el mundo. No, el Evangelio es la palabra verdadera que se expande también en nosotros. Se expande hacia afuera y se expande hacia adentro. El Evangelio es lo que nos hace crecer como cristianos. Mira lo que dice Pablo, y lleva fruto, y crece también en vosotros. Fíjate, crece en el mundo y crece también en ti. Desde el día que lo oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Los colosenses debían entender que era el Evangelio lo que les hacía crecer como cristianos. Era el Evangelio y solo el Evangelio lo que les hacía crecer como cristianos. No necesitaban nada más que el Evangelio. Ninguna mentira, ninguna moda, ninguna religión, ninguna ideología, por muy apetecible y por muy bonita y por muy atractiva que pareciera, era necesaria. La palabra verdadera del Evangelio era y será suficiente para crecer en santidad, y esa palabra es suficiente también hoy. Hay personas que creen, y quiero enfatizar esto también, que el Evangelio es la puerta de entrada, que el Evangelio es el principio, es el ABC, es cuando empiezo pues hay que entender el Evangelio y después ya viene todo. Hay gente que se piensa que el Evangelio es la leche y luego viene la carne. No, mira, tú vas a estar una eternidad, eso es bastante tiempo, una eternidad, contemplando la gloria del Evangelio en la faz de Cristo y asombrándote. Y no vas a poder llegar a entender lo que está pasando. Y eso te va a sobrecoger el corazón una eternidad. Te aseguro que no te vas a aburrir. Imagínate. No, el Evangelio no es el principio. El Evangelio es el principio, el Evangelio también es el camino. Como dice Eugène Michelin, el Evangelio es el trampolín, el Evangelio es también la piscina. Hermanos, Pablo sabía que los colosenses tenían la verdad y que la verdad los había salvado, y dice el texto que él daba gracias por ello, pero también sabía que los colosenses debían seguir creciendo en esa verdad. Ellos debían seguir llenando su corazón y su mente solamente con las verdades eternas del Evangelio, porque esa es la única manera de combatir las mentiras que tratan de seducirnos, la única manera. Llenarnos de la palabra de Dios. Los colosenses no debían caer en la arrogancia, que es el principio de la decadencia espiritual, el orgullo, la soberbia, la arrogancia. Bueno, yo ya soy cristiano, yo llevo ya 25 años en la fe. Hay gente que tiene estas actitudes. Se ponen medallas, te enseñan el currículum. Llevo 45 años en la fe. Mi bisabuelo ya era cristiano evangélico. Gloria al Señor, pero eso no significa nada. No, los colosenses no debían pensar, yo ya soy cristiano, ahora ya entiendo la cruz, ya me he leído un montón de libros de teología sistemática, ya he leído El progreso del peregrino y la colección de Spurgeon, y ya, a mí dame carne. Uy, peligro.
No. Ese es el principio de acercarte a las ideas de los gnósticos o de los místicos o de empezar a guardar cositas del judaísmo. Esa actitud. Ponle la mentira tiene muchos apellidos. No importa. ¿Qué actitud precede a la mentira? ¿Qué actitud precede a abrazar la mentira? Creer que ya lo sé todo. Dame más, dame algo nuevo. Me aburre, ya. ¿Otra vez va a hablar de lo mismo? Eso ya lo sé. Pensar así es un síntoma claro, evidente de que no lo sabes. De que no. Pablo deseaba que siguieran creciendo en la palabra de verdad que habían recibido. Pablo les está diciendo, mira, vosotros deseáis aprender, deseáis crecer, y eso está muy bien, pero la fuente de ese saber que produce el crecimiento que buscáis es la palabra verdadera del Evangelio, el conocimiento de su voluntad. Mira, no estar arraigado en el Evangelio es lo que estaba causando dolor en la iglesia, es lo que estaba causando división en la iglesia de Colosas. Mira, la causa, hermanos, de que una iglesia se divide, si una iglesia se está dividiendo, es porque no está caminando a la luz del Evangelio. Una iglesia que camina con Cristo a los pies de la cruz es una iglesia que permanece unida. Una iglesia con conflictos, una iglesia en la que hay malos rollos, una iglesia en la que hay falta de perdón, en la que hay chismes, en la que hay murmuración, en la que hay falta de gozo, falta de amor, falta de unidad. Es una iglesia, no es una iglesia que le falte saber más acerca de lo que dice Wayne Grudem, de la teología sistemática, de ese teólogo y del otro. No, es una iglesia que está dejando a un lado la palabra verdadera del Evangelio. Una iglesia que necesita volver a la cruz. Es posible que esa iglesia tenga muy buena doctrina en los papeles que tiene en sus documentos oficiales, pero sin duda es una iglesia que está lejos del Dios de la doctrina. Mira, ¿queremos construir una iglesia sana? Sí. Queremos edificar una iglesia unida, en la que las personas entren aquí y vean a gente llena de esperanza, de fe y de amor. Tenemos que estar abrazados a la cruz. Abrazados a la cruz. Si dos personas están de rodillas delante del Señor, llorando su pecado, caminando en humildad, abrazando el Evangelio, sabiéndose pecadores, sabiéndose inmerecedores de su gracia, si dos personas viven de todo corazón tratando de agradar al Señor en todo, es imposible que esas dos personas se peleen. Imposible. No existe conflicto entre dos personas que buscan de todo corazón agradar a Dios. Mira, hermano, hermana, para ser un hombre o una mujer feliz, lleno de sabiduría espiritual, no debemos escuchar las voces del mundo, sino solamente la voz de Dios. Es el Evangelio de Cristo. Y la verdad es que somos tan propensos a creernos las mentiras del mundo. Tan propensos a creernos las mentiras del sistema, tan propensos, y esto sí que es peligroso de verdad, a creernos las mentiras de nuestro propio corazón, a llenarnos de argumentos. Una pregunta, ¿cómo hablas tú contigo mismo? Tú sabes que la persona a la que tú más escuchas eres tú. ¿Cómo hablas contigo? Medita un poco en esto, cuando te vayas a casa, ¿cómo hablas tú contigo? ¿Tú te dices la verdad? ¿Estás lleno de la palabra de Dios? Tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Hermanos, es por el poder del Evangelio y solamente por el poder del Evangelio que podemos crecer en piedad. Mira lo que dice Pablo, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder. Esto me encanta. Conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Solamente es por el Evangelio que puedes crecer en carácter. Es la palabra de la cruz lo que te hace crecer como hombre o como mujer piadoso o piadosa. Hay filosofías y religiones que pueden producir cambios superficiales en nosotros.
Pero solo el Evangelio produce cambio de raíz, porque solo el Evangelio nos cambia el corazón y nos impulsa para poder agradar a Dios en todo. No en lo que a ti te conviene, no en lo que a ti te parece bien, agradarle a Él en todo. Y el Evangelio nos fortalece en carácter, y esta es la parte que me parece que yo deseo oro que el Señor impacte en nuestro corazón, según la potencia de su gloria. Según la potencia, yo soy transformado según la potencia de su gloria. ¿Qué significa esto? Significa que cuanto más cerca estoy de la verdad de Dios, cuanto más cerca estoy de su presencia, cuanto más cerca estoy de conocerle, de atesorarle, de contemplarle, de amarle, cuanto más cerca estoy de la gloria de Dios, más poder hay en mí para cambiar y vivir en verdadera santidad. Hermano, hermana, la vida cristiana es una vida contemplativa. Yo contemplo al Señor, contemplando al Señor, soy enamorado por el Señor y eso me impulsa a tener cambios de raíz para agradarle a Él. No, el Evangelio, la vida del cristianismo no es religión. No son 4 normas que hay que cumplir. Es devoción. Devoción. Y no, yo no necesito las terapias de los psicólogos para salir de la ansiedad. No. No, los psicólogos también necesitan psicólogos. No. Yo no necesito unirme a la causa del feminismo radical para sentirme una mujer realizada y que tiene sentido y significado en esta vida, no. Yo no necesito salir de procesión en la Semana Santa. No necesito tener todas las respuestas por medio de la ciencia. No necesito los modelos modernos de crianza de los hijos. No necesito comprarme el último libro de 10 pasos para ser feliz. No necesito que esta iglesia sea perfecta y venga aquí un pastor guapo, rubio, con ojos claros y que sepa mucha teología y no. Si esperas un pastor así, claro, yo no puedo ser el pastor. Lo único que necesito para toda buena obra es estar arraigado y crecer en la palabra verdadera del Evangelio. Yo sé que esto es algo que puede sonarte como todo el rato muy repetitivo y redundante, y ya lo sé, de verdad, hermanos. Pablo les está diciendo esto a los colosenses: abrazaros a la cruz. Abrazaros a la cruz. Ahora, antes de entrar al siguiente punto y de ir terminando, me gustaría abrir un paréntesis que creo que está en el texto implícitamente y que es de vital importancia para todos nosotros. Mira, los colosenses habían oído y conocido la verdad. Porque todo esto que estoy diciendo ahora, yo, hasta aquí, yo creo que la mayoría de nosotros puede correr el riesgo, si no es que ya le está pasando ahora, de pensar: yo eso ya lo estoy haciendo. La pregunta que yo te hago es: ¿tú cómo puedes estar seguro que lo estás haciendo? Y entonces Dios ha inventado un método. Dios es un gran inventor. Perfecto inventor. Y ha inventado un método para que tú no seas tu propio juez, para que tú no seas el que dictamina si tú estás caminando en la luz o no. Mira, Pablo les habla de algo hermoso. Dice: todo esto, que sois santos y fieles, habéis conocido la palabra de verdad, el Evangelio se expande en el mundo, se expande en vosotros, es poder de Dios para cambiar. Y todo esto, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Los colosenses habían oído y conocido la verdad, y ahora Pablo está orando y está exhortando para que sigan creciendo en esa verdad. Y Dios ha diseñado que eso no lo hagamos solos. Los colosenses habían aprendido el Evangelio de Epafras, y Epafras lo había oído y aprendido de Pablo. Epafras había acompañado a los colosenses para conocer el Evangelio, para crecer en el Evangelio, y aquí vemos de nuevo lo fundamental que es para el Señor las relaciones de discipulado cercanas. Mira,
Iglesia de Algeciras, el Señor no nos ha dado la familia de la fe para venir aquí el domingo, saludarla de domingo en domingo, hola Dios, ¿cómo te va la semana? Hasta la semana que viene. No, Dios nos ha dado hermanos y hermanas para que caminemos con ellos. Que caminemos con ellos. La vida cristiana se desarrolla a través de relaciones de discipulado profundas. Profundas. Y eso no es, te escribo en WhatsApp entre semana, ¿y qué tal? ¿Cómo va todo? Bien. ¿Qué tal el perrito? No, eso no es profundo. Profundas. Conocer a las personas, que te conozcan a ti. Una pregunta, ¿alguien está siendo tu Epafras? ¿Alguien te está enseñando las verdades del Evangelio que debemos oír para dar fruto y crecer? Hay personas que se empeñan en ir por la vida de llanero solitario y por esa razón no crecen, no dan fruto. Mira, si ahora estamos empezando a trabajar en esta iglesia, si ahora que estamos en estos inicios, vas por el camino del cristianismo solitario y tú quieres venir aquí los domingos, que no se metan mucho en tu vida, te dices a ti mismo en esas conversaciones que tenemos con nosotros mismos, es que no tengo tiempo, es que no hay que ver esto, hay que ver lo otro, yo mi vida, yo ya el domingo a ver el domingo que pueda ir, porque es que mi vida, si tú empiezas así, estás condenándote al fracaso y contribuyendo a que esto no vaya bien. Perdón que sea tan claro, pero es así. Y dentro de 3 años, cuando nos sentemos, me vas a decir, es que no sé qué pasa. ¿Qué pasa? Que estás despreciando los medios de gracia que Dios ha puesto en tu vida para que des fruto. La iglesia es una bendición, hierro con hierro se aguza. Hay personas que viven una mezcla de cristianismo y mentiras del mundo porque nadie les está enseñando y les está ayudando a corregir esos errores. Y es posible que sea por vergüenza abrir tu corazón, por temor a que te hagan daño porque otras veces te lo han hecho, por egoísmo, por pereza, por orgullo, porque te crees que lo sabes todo. Yo no lo sé, yo no quiero juzgar tu corazón. El Señor te conoce. Lo que yo sí que te digo y te animo es a que te pongas delante del Señor y examines por qué tú ahora no tienes un Epafras en tu vida. Y te ruego que cambies eso, te ruego que tú modifiques eso si quieres crecer en Cristo. Todos necesitamos ser discipulados, todos necesitamos a alguien que nos diga si realmente estamos aferrados a la palabra verdadera del Evangelio. Ahora también te quiero preguntar, ¿estás siendo tú el Epafras de alguien? ¿Estás tú ayudando a otros? ¿Tú estás dispuesto a emprender un viaje de 2000 kilómetros? Porque hay personas, eso también es otra actitud, que quieren que les enseñen y que les cuiden siempre. Pero ellos no quieren hacerlo con otros. A mí dame. Ponme la mesa, ponme el plato, quiero comer, pero yo me pego así 14 años y sigo con el discipulado. Hay personas que son alumnos eternamente y eso no está bien. Mira, si no te entregas a servir a los demás, a cuidar de los demás, a ayudar a crecer a los demás, jamás vas a crecer tú también en tu vida cristiana, porque la vida cristiana se fortalece en la senda del servicio, en la senda del sacrificio, en la senda de perder para que otro gane, de menguar para que otro crezca, de desaparecer para que otro aparezca. En ser generoso, en ser hospitalario. ¿Estás evangelizando? ¿Estás preocupado en ayudar a otro a crecer en Cristo? Hay esos dos tipos de personas, ¿no? Eternos profesores y otros que son eternos alumnos. No, tenemos que enseñar y tenemos que ser enseñados. Hay gente que no está discipulando a nadie porque creen que no sabe lo suficiente. Quiero pararme aquí un momento. Que eso es para pastores, que eso es para gente que lleva mucho tiempo. Hay gente que incluso está luchando, batallando con algún pecado, alguna situación, y eso la tiene o lo tiene amedrentado durante tiempo y no se atreven, creen que no son dignos de hablarle a nadie de Cristo, que ellos necesitan aprender, ¿no? En un sentido yo admiro y valoro esa humildad y esa actitud, pero eso no es del todo cierto. Mira, no hace falta que seas perfecto
No hace falta que seas erudito. Es suficiente con que estés caminando con el Señor de forma sincera. Porque si es así, seguro que todos nosotros tenemos mucho que aportarnos los unos a los otros. Mira, yo ahora estoy discipulando a un chico que se llama Sergio. Él es un pianista espectacular, toca el piano muy bien. Y aparte es un hombre que parece que está siendo tocado por el Señor de forma clara. Entiende el Evangelio, tiene deseo de bautizarse. Estamos viéndonos cada viernes, estamos leyendo Génesis juntos. Y él disfruta escuchándome hablar de teología. Le encanta. Llevo varios viernes con él y os puedo asegurar que él, sin saberlo y sin quererlo, me está enseñando mucho a mí también. Cómo caminar con tu familia que no es cristiana. Él está empezando y él está viendo que no debe cometer los errores que yo cometí durante 4 años. ¿Por qué? Porque él tiene a Jesús, hermanos. Y si tú tienes al Señor, a lo mejor no te vas a dar cuenta, pero vas a dar mucho. Camina con gente, entrégate en la senda del servicio. Y todos nos vamos a aportar mucho los unos a los otros. Hoy me gustaría que los miembros de la iglesia se quedaran al final, porque quiero empezar a trabajar una dinámica con vosotros acerca del discipulado. No voy a extenderme mucho, sé que estáis todos preparando las bufandas y la camiseta para después, tranquilos, vamos a tener, pero es importante que tengamos este tiempo. Los miembros os quedáis y charlamos acerca de esto, porque creo que es básico para que la Iglesia crezca en amor, en santidad, en fe, esperanza, que caminemos juntos. Terminando, ante la visita y el informe de Epafras, Pablo da gracias y pide al Señor que los colosenses que han recibido la verdad no se muevan de ella. Pablo pide a los colosenses que esa transformación de sus vidas sea con gozo, porque el Evangelio produce gozo. La religión produce orgullo o frustración, pero cuando tú afincas tu identidad en la cruz, estás gozoso, porque tu vida no depende de lo que tú hagas o dejes de hacer, tu vida depende de lo que otro ha hecho por ti, de quién eres en Cristo Jesús, de que el Padre te ve como un santo y un fiel, de que tú has cambiado tu posición. Mira lo que le dice: con gozo, dando gracias al Padre. Fíjate, ahora Pablo resume el motivo de la cruz, resume la verdad que tiene que a ellos darles la identidad que debe producir que no se alejen de la palabra verdadera del Evangelio. Da gracias con gozo al Padre, dice, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Los colosenses habían recibido una nueva identidad. El Padre los había hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Iglesia, por medio de la obra de Cristo, esta congregación pequeña, en una aldea secundaria prácticamente en la actual Turquía, ellos habían sido librados de las tinieblas y ahora habían pasado al reino de la luz. Los colosenses ya no estaban dominados por el sistema del mundo de mentiras, no estaban dominados por sus pecados, no estaban dominados por los engaños de Satanás. Ahora los colosenses habían sido trasladados al reino eterno del Hijo amado. Se trata de un cambio de paradigma en sus vidas, de un cambio de situación de su vida espiritual. Ellos ya no formaban parte de las tinieblas, ahora formaban parte del reino de la luz. Los colosenses todavía estaban en este mundo, pero ya no eran de este mundo. Y ahora su esperanza estaba en los cielos, porque Jesús les había regalado el acceso a su reino. Para comprender mejor este punto, podemos imaginarnos a un hombre, a un prisionero que está subido a un coche, el día en que lo van a llevar a la silla eléctrica para ejecutarle. Está en el coche de policía, está encadenado, está vigilado, está bajo custodia y lo están llevando a la silla eléctrica. Este hombre cometió un crimen horrible y ahora es el momento de pagar con su vida por ese crimen. Además, durante el trayecto los policías no dejan de burlarse de él, de golpearle, de humillarle. Este hombre va rumbo a un lugar gris, un lugar sin esperanza, un lugar de tinieblas. Esa persona va camino hacia su propia destrucción. Él es un reo de muerte.
Él no puede hacer nada para salir de allí. Y en esa situación él ve cómo su vida se le esfuma. Él está esperando su ejecución. Pero de repente alguien detiene el coche. Alguien abre la puerta. Y ese alguien le enseña un papel a los policías y saca a ese hombre del coche. Ese hombre sorprendido no entiende lo que está pasando. De repente lo suben a un avión, el avión despega, a ese hombre lo tratan con cariño, con respeto, con amor, lo abrazan, le dan ropa nueva, le dan buena comida. Y cuando ese hombre pregunta hacia dónde lo llevan, la respuesta es: este avión se dirige al paraíso. Y cuando el hombre emocionado, con los ojos llenos de lágrimas por la gratitud que siente, pregunta por qué han hecho eso por él, la respuesta sigue sorprendiéndole. Le dicen: todo esto es un regalo de Dios para ti. Eso es precisamente lo que los colosenses estaban escuchando por la pluma de Pablo. Lo que estaban recibiendo es que estaban perdidos. Ellos estaban en tinieblas, iban camino a la perdición. Vosotros, colosenses, erais reos de muerte, pero Dios os ha dado una nueva identidad. Vuestro destino ha cambiado por la pura gracia de Dios. Ahora Pablo va mucho más allá. ¿Por qué? Porque el hombre que estaba en ese coche de policía, camino a la silla eléctrica, ese hombre era culpable. Él había cometido ese crimen y la verdad, si él es sincero consigo mismo, en el momento en el que iban a ejecutarle, él lamentaba que fueran a matarle, pero ni siquiera se arrepentía de corazón de lo que había hecho. Pero en el momento en el que sacaron del coche al hombre para llevarle a ese avión, él sintió que su corazón cambió. Y ahora él se reconocía culpable y se arrepentía de lo que había hecho, y entonces había una duda que no podía dejar de atormentarle. ¿Por qué Dios le había perdonado si él era culpable? ¿Por qué? ¿Quién iba a pagar por sus delitos? ¿Quién iba a pagar por la condena que él merecía? Y por eso Pablo sigue diciendo en el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando ese hombre pregunta esto, le dicen que es verdad, que es culpable. Claro que sí. Es más, le leen la cartilla de muchas otras cosas que él ni siquiera sabía que había hecho. Él es muy culpable y tiene que arrepentirse incluso de su arrepentimiento. Es verdad que merece la muerte, es verdad que no hay manera de justificarse, todo eso es verdad que su delito debe ser castigado, pero el papel que le enseñaron a esos policías cuando lo sacaron del coche era un trato de intercambio. El mismo Hijo de Dios iba a ir a ese lugar de tormento, a esa silla eléctrica, a ese lugar de ejecución, en su lugar. El mismo Hijo de Dios iba a entregar su vida para pagar por sus delitos. Y por eso ese hombre había sido redimido por su sangre. Él había entregado su vida. Jesús había entregado su vida y ahora ese hombre podía ser perdonado. Y Pablo le recuerda a los colosenses que aunque ellos eran culpables, que aunque andaban en tinieblas, que aunque delante de Dios no podían nunca ser justos, el Padre los había perdonado de todos sus pecados. Y esa es la palabra de verdad que les hacía libres. Esa es la palabra de verdad que nunca debían olvidar. Por esa razón las mentiras del mundo, las mentiras de la falsa religión que pretendían desviarles debían ser confrontadas. Porque ellos eran nuevas criaturas, ellos eran hijos de Dios, ellos ya no estaban en tinieblas, ellos formaban parte del reino celestial, ellos habían sido redimidos y perdonados y ahora se dirigían por gracia directos hacia el cielo por la palabra verdadera del Evangelio. Y eso, iglesia de Algeciras, es lo que también Jesús ha hecho por vosotros. Dios te ha sacado a ti de las tinieblas, Dios te ha trasladado al reino de su luz, Dios te ha perdonado, te ha redimido, te ha limpiado y Dios ha hecho esto pagando el más alto precio que se puede pagar. Dios lo ha hecho entregando la vida de su propio Hijo. ¿Y sabes por qué ha hecho eso por ti? Porque te ama. Porque te ama. Esa es ahora tu identidad. Eres un hijo o una hija de Dios. Y ahora por eso yo puedo llamarte santo, amado, fiel. Si nosotros estamos aferrados a esto,
si nosotros estamos realmente, si realmente le predicas este evangelio a tu corazón cada día y cada día eres quebrantado por este evangelio, no hay conflicto, no hay envidia, no hay competencia, no hay afán de protagonismo, no hay orgullo, no hay falsa doctrina. No cabe, porque estoy a los pies de la cruz. Y de aquí no me mueve nadie. Mira, esta congregación no necesita hombres y mujeres fuertes. Necesita hombres y mujeres quebrantados. 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 Porque cuanto más débil estés en la presencia del Señor, más fuerte serás hacia el mundo. El problema que hay hoy en día en las iglesias es que somos muy fuertes. El problema que yo tengo en mi vida cuando yo discuto con mi esposa es que soy muy fuerte. Pero cuando yo vivo en quebranto, cuando yo me aferro a la palabra verdadera del Evangelio, cuando yo pongo mis ojos en Jesús, cuando yo recuerdo lo que ha hecho por mí, y no solamente lo entiendo aquí, sino que lo entiendo aquí, no hay conflicto. Mi corazón se llena de esperanza, se llena de fe y de amor. Nunca dejes de aferrarte a Cristo. Nunca dejes que las mentiras de este mundo, las que te cuentan y las que te cuentas, te aparten de la verdad del Evangelio. Nunca dejes. Ahora también debo decirte que si tú no tienes a Cristo, si tú no eres creyente, eres como ese hombre que iba camino a la silla eléctrica. Eres culpable delante de Dios y no puedes hacer nada para salvarte. El Evangelio es un mensaje que se anuncia a todos, un mensaje de esperanza. Y la única solución para ti, si tú no estás en Cristo, es que te arrepientas de tus pecados y creas en Él. La única solución es la palabra verdadera del Evangelio, tanto para el que no es cristiano como para el que lo es. Amén. Oremos.